superior, etc. Así es, el aparato lagrimal se divide en dos porciones: la porción secretora y la porción excretora. No, es que es pues, para complementar sus palabras. No abrir libros en la clase no es bueno, hay que escuchar lo que habla el que está aquí. No sirve, porque eso lo leen en su casa. No es que no es mío, eso es de ustedes. Bueno, lo que quieran. Entonces la parte secretora está formada principalmente por la glándula lagrimal principal y las glándulas lagrimales accesorias de Krauss y Wolfram, la parte líquida, por la glándula de Meibomian y de Sayce, la parte lipídica, y las demás estructuras por la parte de Detens. Esta es la glándula lagrimal principal que está en el techo de la órbita en la fosa lagrimal. Está dividida en la porción orbitaria y la porción palpebral, la glándula lagrimal principal. Y está dividida en dos partes por la aponeurosis del elevador del párpado superior. Que hace que con el parpadeo se produce un ordeñe de la glándula y drena la porción acuosa de la lágrima a través de los tubos al fondo del saco lagrimal superior. El aparato, la porción secretora, entonces, la porción excretora comienza una vez que las lágrimas han cumplido con su función de lubricar, nutrir la superficie, etc. Se forma el lago lagrimal acá con el residuo de las lágrimas que quedaron después de haber cumplido con su función. No se olviden de que en todo el día se forman 2 centímetros cúbicos de lágrimas. O sea, 20 gotas de lágrima en el día. Entonces, 1 centímetro cúbico. Entonces se forma el lago lagrimal y después comienza la parte excretora, que empieza en los puntos lagrimales, sigue por los canalículos lagrimales al saco lagrimal y de ahí van hasta el conducto, por el conducto lacrimonasal hasta la válvula de Asner. El conducto lacrimonasal se forma de 2 mamelones, uno superior y uno inferior, ¿no? El primero es nasal y de la mucosa nasal, y el otro es de la mucosa conjuntiva, de la conjuntiva del saco lagrimal, y se unen y en el momento del nacimiento se rompe esta película de unión que hay entre los 2 mamelones y ya se torna funcional el conducto lacrimonasal, que se abre en el momento del nacimiento o esos días, alrededor de esos días. Las lágrimas entonces que se forman, ya saben, bien, bajan desde la glándula lagrimal principal, con el parpadeo lubrican, se forma el lago lagrimal y van al saco lagrimal y van a bajar, y por la corriente de aire y por el movimiento palpebral y por la acción de la bomba que forma el saco lagrimal, van bajando fondo del saco superior externo, el parpadeo, la película córneo-conjuntival, la lágrima, y salen hasta por la corriente aérea. También hace que se seque la parte inferior de la salida de las lágrimas y absorbe, hacen efecto de mechero el canalículo lagrimal, el tubo lagrimal, conducto lacrimonasal, y las lágrimas comienzan a bajar. Aquí además el tendón cantal medial hace que especie de pinza en la parte medial, que hace que el saco lagrimal se contraiga y se dilate, y eso hace que baje la lágrima desde la parte del lago lagrimal hasta la parte inferior. Ese es el trayecto que sigue. Entonces, por la capilaridad, por la aspiración que ejerce el saco y por la respiración, entonces el aire hace que la lágrima baje. La composición de las lágrimas son agua, sales minerales, proteínas y lisocima.
3 capas de la película lagrimal. 20 gotas en 24 horas, no se olviden. Entonces esta es la película lagrimal, donde la porción lipídica está en la parte superior, en la parte externa mejor, ¿no? Y se forma en las glándulas de meibomio y en las glándulas de Seyss, la película lipídica. Esta película cumple la función de que la lágrima no se evapore, para que cumpla la función de lubricación. La porción acuosa, que es el 90% del espesor de la lágrima, la porción acuosa, se forma en la glándula lagrimal principal y en las accesorias de Krause y Wolfram. Y la porción interna, la más adherida al epitelio corneal, se forma en la capa mucínica, se forma en las células caliciformes en la glándula de Henle-Maas. Estas son las que dan la defensa contra las bacterias, son bactericidas de la película lagrimal, protección contra las bacterias. Lagrimeo, aumento de la secreción lagrimal, y epífora, obstrucción de la vía lagrimal. Eso ya se lo conté. ¿Cómo se explora la vía lagrimal? Lo que buscamos en la vía lagrimal es saber si está permeable o no está permeable. Entonces se instila un colirio con colorante. Generalmente usamos la fluoresceína atrás del párpado inferior, en el saco inferior conjuntival, una gota de fluoresceína, y después de 5 minutos se pone un cotonete en la nariz, en la fosa nasal, y si mancha quiere decir que pasó. Esa es la vía más simple, se llama prueba de Jones. Entonces, si el que mancha el cotonete es positivo, y si no mancha el cotonete hay dos opciones: o está obstruido en la parte inferior, que es la mayoría de las veces las obstrucciones de la vía lagrimal no están en el punto lagrimal ni en el canalículo, están en la salida del tubo lagrimal al coronete inferior, por la formación de pólipos, alergia, engrosamiento mucoso, etcétera, y no pasa. Entonces hay la prueba de Jones, la prueba secundaria de Jones, donde se ingresa hasta el saco lagrimal con una cánula y se irriga dentro del saco lagrimal y se ve si es que pasa, quiere decir que aquí está la obstrucción por una compresión del nervio. Y si no pasa, quiere decir que la parte inferior del drenaje lagrimal está cicatrizada. Entonces, para examinar la vía lagrimal o para viabilizar la vía lagrimal, porque hemos dicho que el mamelón superior y el inferior se rompen, se juntan en el momento del nacimiento, pero a veces se forman en los adultos también hay, pero en los niños viejo por las arruguitas estas, ¿no? Entonces lo que hay que hacer para verificar esto es dilatar el punto lagrimal con este dilatador de punto. Se dilata el canalículo inferior y se pasa una sonda nasolagrimal o lagrimal, una sonda lagrimal con punta roma, se ingresa por el punto lagrimal y se va hasta la parte inferior, el cornete inferior. Esa es la manera de romper en caso de que no se haya roto hasta el nacer. Pero la mayoría de los niños que tienen dacriocititis son nacidos por cesárea, porque los que nacen con el parto normal, con el esfuerzo del parto se rompe la membranita que está uniendo los dos mamelones y comienza a circular la lágrima. Pero los de la cesárea pues no hacen ningún esfuerzo, lo saca uno, sí, ¿no? Entonces muchas veces permanece la membrana de los dos mamelones y entonces no hay circulación de la película de la lágrima desde el ojo hasta el cornete inferior. Entonces esa es la desventaja de tener un niño que nazca por cesárea, una de las desventajas. Tiene muchas ventajas. Pero es bueno que tomen en cuenta cuando ustedes vean en su consulta a un niño con una dacriocititis que es frecuente, le preguntan por cesárea o por parto al nacido, le van a decir por cesárea, la mayoría. Esto es otro examen que se hace para verificar el trayecto y ver si es que no hay tumoraciones en el trayecto de la vía lagrimal excretora. Se inyecta contraste, urografina o un contraste radiopaco, se le irriga por los puntos lagrimales y se saca una radiografía. Entonces se mira el trayecto de las lágrimas en todo el
trayecto hasta la salida en corneta. La aplasia congénita, entre las alteraciones congénitas de las vías lagrimales, la aplasia congénita es una de las alteraciones más raras, pero hay, ¿no?, que se asocia generalmente a anoftalmos, ausencia de los ojos, o criptoftalmos, detención en el proceso de formación de los globos oculares. Se asocia a la ausencia de la glándula lagrimal. Otra patología es la ptosis de las glándulas. Esto ya no es en los niños, es en los adultos. Es la caída de la porción palpebral de la glándula lagrimal principal. Ustedes levantan el párpado superior y van a mirar esto. Parece un tumor. Cuando ocurre esto, hay que suspender la glándula lagrimal y sostenerla con puntos en su posición quirúrgica. Entre los procesos inflamatorios, las dacrioadenitis son relativamente frecuentes y pueden ser agudas o crónicas. Inflamación de la glándula lagrimal, dacrioadenitis. Esta es una dacrioadenitis aguda, procesos inflamatorios causados por múltiples causas inflamatorias en la zona de la glándula lagrimal principal. Y esto es una dacrioadenitis crónica causado generalmente por patologías sistémicas que producen daño en la glándula lagrimal. Y cuando se producen daños en la glándula lagrimal, generalmente se asocia a alteraciones en la mayor parte de las glándulas de secreción externas, como las salivales y las glándulas, todas las glándulas de secreción externa. Entre los tumores de la glándula lagrimal, ya hemos hablado de que la mitad de los tumores de la glándula lagrimal principal, la mitad son malignos y la mitad son benignos. La mayoría se presentan en la porción orbitaria de la glándula lagrimal. Y lo que producen es diplopía como primer síntoma, porque empuja el globo ocular hacia abajo y adentro, desplazando el globo. Adenoma pleomórfico de la glándula lagrimal. Entonces el síndrome de Mikulicz se presenta como complicación de otras patologías por hipertrofia del estroma de las glándulas lagrimales y salivales, ambas, con atrofia del parénquima secretor. Entonces disminuye la producción de lágrimas. Hay un proceso inflamatorio y disminución de la formación de lágrimas y sequedad de la boca, porque las glándulas salivales también están en la misma condición en el síndrome de Mikulicz, y se presenta en enfermedades como la sarcoidosis, linfoma, leucemia, etc., como parte de estas patologías. Una patología frecuente es la queratoconjuntivitis zika, ojos secos, síndrome de ojos secos. Esto se valora, entre las mujeres hay estadísticas que tienen entre 20 y 45%, de acuerdo a los reportes en cada área, en cada zona, digamos, los americanos, los argentinos, qué sé yo, en cada lugar hacen estudios y las estadísticas cambian. Y de cada 10 mujeres que tienen síndrome de ojos secos, un hombre tiene. Lo único que nos ha beneficiado un poco. Y en las mujeres generalmente se debe a los cambios hormonales, la queratoconjuntivitis, falta de lágrimas, que tiene diferentes grados, y eso se mide con el test de Schirmer. Hay un test de Schirmer 1 que coloca estos papeles filtro que están graduados en de a 5 milímetros, ¿no? Síndrome Schirmer 1, se pone los papelitos con la punta doblada atrás del párpado inferior, en la parte temporal, para que no lastime la córnea. Se deja 5 minutos, hay que apagar el aire porque no se seca, y después se mide cuánto humedecido acá. Pero lo que más se utiliza es el Schirmer 2, que se coloca una gota de anestesia, se aplica una gota de anestésico ocular, se espera que se seque el líquido que hemos puesto, y se aplican los papeles filtros graduados para medir la producción de lágrimas.
Normalmente debería estar hasta aquí, por lo menos 15 milímetros debe mojar el papel filtro. Si tiene menos de 15 quiere decir que hay algún grado de queratoconjuntivitis cíclica, disminución de formación del lágrima. Es decir, ahora hay el break-up time, que sería el test de ruptura lagrimal. Se pone un pigmento como la fluoresceína, se hace parpadear y se mira con luz de cobalto, luz azul, se deja sin parpadear al paciente y se mira cuántos segundos tarda en rompérsela, porque se rompe la película lagrimal normalmente en más de 10 segundos. Cuando es menos de 10 segundos, entonces tiene un grado de queratoconjuntivitis cíclica, también otra forma de evaluar. Pero también vemos la superficie, poniendo una tinción como la fluoresceína, podemos ver la lesión epitelial en la superficie de la córnea, también la formación de filamentos en la conjuntiva corneal, en la superficie corneal y en la conjuntiva vulvar, ¿no? Filamento de epitelio de la córnea necrótico por la sequedad, por la falta de lágrima. Esa es valoración de la queratoconjuntivitis cíclica, que estos grados ya son bastante avanzados. Hiperemia conjuntival también. Lo primero que hacen, ustedes van a ver que la mayor parte de las secretarias tienen su frasquito de lágrimas en su oficina. Porque aparte de que hormonalmente las mujeres tienen mucha tendencia a hacer sequedad ocular, eso no quiere decir que los hombres estemos excluidos, también hay también, y sobre todo la gente que trabaja en aire acondicionado, está el ambiente más seco, o los que viven en La Paz, qué sé yo, según la altura hay menos humedad, ¿no es cierto? En lugares más secos tiene más tendencia a desarrollar síndromes de ojo seco. El primer tratamiento es lágrimas artificiales, lo primero que se receta a los pacientes que tienen grados bajos de conjuntivitis cíclica. Y posteriormente se puede obliterar los puntos, trancar los puntos lagrimales para que permanezca más tiempo la lágrima sobre el ojo. Esta es una forma de cauterización para obstruir el punto lagrimal, para que permanezca más tiempo la lágrima en el ojo, para que no se pase rápido a la vía excretora. Acá es por coagulación con diatermia también, y acá con láser. Hay muchas maneras de cerrar los puntos lagrimales inferiores. Hemos dicho que el 80% de las lágrimas que es de exceso se drenan por el punto lagrimal inferior y el 20% por el superior. Entonces, cuando se trata de obstruir, se puede obstruir completamente el inferior y se deja para que salga lo que haya por el canalículo superior, como tratamiento para la sequedad ocular. Esto es con oclusión con cianoacrilato. ¿Saben qué es eso? La gotita. Se seca esto con una esponja de celulosa, se seca esta parte y se le pone una gotita de la gotita y eso permanece ahí ocurriendo durante por lo menos un mes. Eso ayuda a que el ojo esté lubricado. Y estos son taponcitos lagrimales graduados en calibres diferentes que se los aplica, y vienen con un aplicador, se los aplica en el punto lagrimal para controlar la cantidad de lágrimas que se va drenando. Son tratamientos básicos para el tema de la queratoconjuntivitis cíclica, de la falta de lágrimas. Entre la patología del aparato excretor tenemos alteración de los puntos lagrimales. A veces están ausentes, no hay puntos lagrimales, o anomalías de la posición. Si el punto lagrimal está invertido, el borde palpebral y está taponado por el globo ocular, no va a drenar la suficiente cantidad de lágrimas. O puntos supernumerarios, también otra alteración, ¿no? Obstrucción de los canalículos lagrimales por dacryolito, por secreciones abundantes, etc. Conducto lacrimonasal, entonces, obstrucción en el recién nacido, que es frecuente lo que estábamos hablando. Dacriocistitis del recién nacido. Lo van a ver ustedes en su vida de médico, en seguridad. Estos son fístulas congénitas lagrimales. Este es el punto lagrimal, está con un dilatador de punto, y aquí hay una sonda también puesta en la fístula. Entonces aquí llora por dos lados. Así que hay que ocluir esto. El tratamiento de esto es
es hacer un ojal y poner unos puntos y obstruir el drenaje. Aquí está la cosa. Se forma de la glándula lagrimal principal, viene la lágrima, baña el ojo, sale por la vía excretora y resulta que aquí hay un moco tapando el conducto lacrimonasal muchas veces, y otras veces está la película de la formación de la unión de los mamelones y produce un taponamiento acá que cuando nace el niño lo ve el pediatra muchas veces, ya saben los pediatras porque eso es frecuente, pero algunos pediatras nuevos tiene un tumor el chico aquí y a veces es bien moradito y es una obstrucción, una dacteriocistitis del recién nacido. Lo ideal en estos casos es dilatar el punto lagrimal inferior y masajear acá con un dilatador para tratar de sacar el contenido del saco lagrimal por el punto lagrimal o que con el masaje pase hacia la nariz, que se le tranque de esa forma. Cuando no se puede, es necesario a veces hacer una punción del saco lagrimal y aspirar y mandar al laboratorio para ser específico en qué es lo que está tapando, porque muchas veces son bacterias y hay que dar antibióticos. El tratamiento de masaje, primero, la mayoría de los niños se sanan con masaje de la mamá con la uña cortada, porque si no le parten la nariz. A mano limpia y el médico tiene que decir, lave las manos, corte la uña, pero la gente no toma en cuenta. Masajes que están bordeando al saco lagrimal, en la parte inferior de la órbita, como está ese dedo puesto ahí, rotando hacia la derecha y hacia la izquierda, cosa que con el masaje va saliendo el contenido del saco lagrimal y va empujando las secreciones que estén dentro del saco, en el conducto lacrimonasal, lo va empujando hacia abajo. O si hay el mamelón que no ha roto, con ese masaje muchas veces rota y se sana con eso. Antes de dar antibiótico, si ustedes le dan a este antibiótico, le ponen a este niño, no se va a sanar nunca. Hay que masajear para sacar esto y después darle antibiótico, poner la gota de antibiótico para que el antibiótico pueda entrar aquí y matar las bacterias que estén en el saco. Pues si le ponen aquí antibiótico no va a llegar acá y le va a escurrir afuera y se acabó, ¿no? Previo masaje, luego el antibiótico. Dilatación de los puntos lagrimales, dilatación con un manómetro, incluso hay dilatadores para darle presión, qué sé yo, pero estos más que todo son cosas que usan algunas personas y son muy incómodas. Mejor es esto. Aquí ven ustedes, se entra con una sonda metálica a través del punto lagrimal hasta el cornete inferior, a dilatar y romper el mamelón que si se encuentra ahí presente, la división. Y además para dilatar el punto lagrimal y masajear. Con este puesto se masajea y sale el contenido del saco lagrimal por acá. Y si es que logran perforar el canalículo lagrimal, el canal lagrimal, van a llegar a masajear y va a salir por la nariz y por acá. Ese es el mejor tratamiento. Y después lavada con una cánula, se ingresa al punto lagrimal y lavada el saco lagrimal para sacar todas las secreciones que están retenidas ahí. La dacteriocistitis crónica es frecuente en los adultos por dacreolitos, por secreciones, en los que tienen queratoconjuntivitis zika. También tiene secreción más densa que lo normal y forman grumos lagrimales que ocluyen la vía lagrimal. El tratamiento es el mismo, dilatar el punto lagrimal, dar tratamiento por vía oral si es que hay un proceso inflamatorio, antibióticos, antiinflamatorios, con una sonda se dilata, se masajea para desobstruirlo lo menos agresivamente posible. Porque estos lagrimean permanentemente y van a tener su tumoración ahí que es molestosa y es dolorosa, y van a estar lagrimando siempre. En caso de que no desobstruya de todas maneras, se realiza una cirugía que se llama la dacreocito-rinostomía. Se forma un nuevo canalículo lagrimal, los canalículos lagrimales van al saco lagrimal y desde ahí se rompe el hueso para llegar hasta la fosa nasal y formar un nuevo conducto y se deja un stent, una sonda de silicona que va sostenida en el cornete inferior acá y que se la deja 2 meses y se forma un nuevo conducto lacrimonasal.
caso de que no responda con el tratamiento menos agresivo, clínico solo. Entonces, la criocitorrinostomía es la técnica quirúrgica para comunicar la mucosa del saco lagrimal con la mucosa. Esto, la criocititis aguda reagudizada en este caso, porque son crónicas que se reagudizan y se ponen así inflamadas, ¿no? Episodios entonces en curso de la criocititis crónica. Tiene la criocititis crónica, pero de vez en cuando se le ocluye y se aprenden a masajearse lo que tienen y ellos resuelven hasta cuando están así. Cuando están así ya van donde el médico. Y en este caso hay una tumefacción, hay enrojecimiento de la piel, dolor, epífora y además se ve ahí. Lo que hay que hacer es desobstruir el punto lagrimal como primera medida, dar antibióticos por vía oral para quitar la infección esta. Si en caso se ve que es necesario, se hace una punción y se manda al laboratorio para hacer una punción de Gram por lo menos, o hacer un cultivo para ver qué bacterias son afectadas. Se hace el tratamiento vía oral y después, si es necesario, se hace la criocitorrinostomía. Otra vez una oclusión del conducto lagrimal nasal. Un absceso del saco lagrimal. Absceso del saco lagrimal. Esto ya no tiene manera de corregirlo, hay que hacer una incisión, limpiar todo y hacer una criocitorrinostomía para formar una nueva vía lagrimal. En los españoles esto es bien frecuente, no sé por qué, pero es frecuente. Otra cosa que los españoles tienen es que cuando tienen un terigio, una carnosidad, se ponen un botón. Estos son gitanos generalmente. En España, en Madrid, hay muchísimos gitanos, la mitad creo que son gitanos. Entonces los tipos estos son raros, agarran y se meten un botón puesto así, para que el botón les limpie la carnosidad, el terigio. Y después se hacen todas estas cosas. Por eso llegan así al hospital. Y lógicamente lo que hacen es formarse úlceras y dañarse el ojo, porque llegan y hay que ponerle anestesia tópica para que afloje el párpado y sacar eso que tienen ahí y después operar. Los traumas de la vía lagrimal. Cuando hay trauma en esta zona, digamos, que no tiene nada que ver con la distribución de la lágrima o la vía excretora, hay que repararlo lo mejor posible para que el párpado mantenga su función. Igual acá. Pero cuando ocurre esto, que el canalículo lagrimal inferior está seccionado, hay que reparar quirúrgicamente, reparar el canalículo lo antes posible, porque ya sabemos, el 80% de las lágrimas residuales se drenan por acá, por abajo, por el punto lagrimal inferior. Si no reparamos esto, va a llorar la vida entera esta persona, porque si no se hace lo antes posible, después se cicatriza y es difícil encontrar la vía para conectarlo de nuevo, porque es un canalículo muy delgado. Entonces es eso, la reparación, reconstrucción, primero de los bordes, se pone un stent también y se deja ya reparado, se sutura el párpado, la herida. Esto igual a una pérdida de tejido por un trauma en el párpado y en la vía lagrimal, donde tiene que fabricar otra vía lagrimal. También es una exacerbación del párpado inferior. Aquí está el punto lagrimal. Vean, todo esto se cayó y está acá. Lo que hay que hacer es canalizar con esta sonda, ¿no? Y después unirla a la sonda y después de reparar el canalículo, recién reparar el párpado. Si ustedes reparan el párpado y no el canalículo, no le hicieron mucho favor al tipo. Esto se pone, stent, que está acá, se corta aquí, se lo une y ya se repara el párpado, lo de menos, porque después de 2 meses ustedes lo ven así, ni se nota que tuvo un trauma. Pero si no se repara el canalículo, entonces va a tener problemas eternamente. Los tumores malignos de la vía lagrimal, adenocarcinoma del saco lagrimal. Comienza en la piel y va hasta el saco lagrimal, es el más frecuente. Localización, saco lagrimal, de tratamiento de extirpación quirúrgica y tratamiento con radioterapia o de acuerdo a lo que considere el
oncólogos. Hay que trabajar con ellos para tratar los tumores malignos de la vía lagrimal o de cualquier parte del órgano. Aquí tenemos un tumor lagrimal en la glándula lagrimal derecha. Hay que extirpar, siempre que se extirpa el tumor de la glándula lagrimal, hay que extirparlo con su cápsula, son capsulados generalmente. Porque si ustedes rompen la cápsula van a sembrar células malignas en toda la órbita y no le ayudan en nada, más que lo van a hacer daño. Hay que sacarlo completo, mandar al laboratorio. La mayoría de los hospitales más o menos dotados tienen biopsia en frío, ahí mismo para identificar si es maligno o benigno, por lo menos. Y con eso ya se sabe qué es lo que hay que hacer. Pero generalmente hay que extirparlo y el tratamiento en cualquiera de las dos condiciones sirve. Lo único que no se puede operar es un pseudotumor inflamatorio. Tienen que aprender a diferenciar el pseudotumor inflamatorio del tumor. ¿Cómo lo harían? A diferenciarlo. ¿A quién se lo ocurre? La historia clínica. Si es una cosa que ha aparecido en 3 días, 4 días, una semana, y que aparece un nódulo como este, no va a ser un tumor, va a ser un pseudotumor, ¿no es cierto? Le dan ustedes tratamiento con corticoides durante una semana y si desaparece, era un pseudotumor. Pero si sigue, si es que tiene un curso de años, eso ya es un tumor, porque el tumor no se forma de un día para otro. Entonces, aunque le den a corticoides o lo que sea, no va a desaparecer tampoco. Entonces, para diferenciarlo, eso es lo más elemental, para diferenciar un pseudo o de un tumor orbital. Eso de las vías lagrimales. Es poco, pero es necesario. No se olviden que hoy día es miércoles, ¿no? Ya nos falta 2 semanas más para el examen. Y aunque se anoten neurología, ya está anotada. Okay. No sé si tienen alguna pregunta de él. Si no tienen, poder siempre.